El poder de la oración, conectando con el Creador en un mundo lleno de distracciones y desafíos, todos buscamos paz y orientación. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos, ¿estoy orando de la manera correcta? La oración, como medio para conectarnos con Dios, es mucho más que palabras repetidas. Es una oportunidad para encontrar propósito, liberar el corazón y alinear nuestra vida con la voluntad divina. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de cómo debemos orar, y seguir sus enseñanzas puede transformar nuestra forma de acercarnos a Dios. Ahora, imagina por un momento, ¿qué cambiarías en tu vida en este preciso instante? Tal vez la ansiedad, las dificultades económicas o incluso relaciones complicadas. Sea lo que sea que estés enfrentando, Jesús nos enseñó una manera de orar que trae paz duradera y verdadera libertad. En este video, vamos a descubrir los errores más comunes que las personas cometen al orar y cómo podemos corregirlos, orando con poder, propósito y paz, tal como Jesús nos enseñó. El error común, apresurarse a pedir. La oración comienza con adoración. Uno de los errores más comunes al orar es apresurarnos a pedir cosas. En muchas ocasiones, llegamos a la oración con una lista de peticiones, buscando que Dios resuelva nuestros problemas rápidamente. Pero Jesús nos muestra un enfoque diferente. En Mateo 6:9, Él comienza su enseñanza sobre la oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí, Jesús nos enseña que la oración debe comenzar con adoración. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo la santidad de Dios, su grandeza y su autoridad sobre todas las cosas. La adoración es el primer paso para conectar nuestro corazón con el de Dios. Piensa en Moisés ante la zarza ardiente en Éxodo 3:5, donde Dios le dice, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. No se trataba solo del espacio físico, sino de reconocer la santidad de la presencia de Dios. Cuando ores, comienza enfocándote en quién es Dios. Di, Señor, tú eres santo, eres mi Creador, mi Padre y mi proveedor. Te adoro por lo que eres. Esta simple pero poderosa declaración cambia tu perspectiva y prepara tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. La oración no es solo un momento para pedir, sino una oportunidad para honrar a aquel con quien estamos hablando. El error común, tratar la oración como una lista de demandas. Alinea tu corazón con el de Dios. Otro error común al orar es tratar la oración como una lista de demandas. A menudo, nos acercamos a Dios con la expectativa de que Él debe cumplir nuestros deseos, pero Jesús nos enseña algo muy diferente. En Mateo 6:10, Jesús nos invita a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este versículo nos recuerda que la oración no se trata de convencer a Dios para que haga nuestra voluntad, sino de alinear nuestro corazón con la voluntad divina. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se enfrentaba a su momento más doloroso, oró en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de la profunda angustia, Jesús confió en que el plan de Dios era mucho más grande y perfecto que el suyo. Cuando ores, dile a Dios, Señor, confío en ti. Incluso si las cosas no salen como espero, sé que tu voluntad es perfecta. Ayúdame a rendir mis propios planes y a alinear mi corazón con el tuyo. Esta actitud de rendición y confianza abre el camino para que Dios actúe de maneras que quizás no entendemos en el momento, pero que siempre son para nuestro bien. La paz llega cuando confiamos en su voluntad, incluso en medio de la incertidumbre. El error común, preocuparse por el futuro. Confía en la provisión diaria de Dios. Un error que muchas veces cometemos al orar es dejar que nuestras preocupaciones sobre el futuro dominen nuestras palabras. Jesús nos enseña en Mateo 6:11 a orar, danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí, Jesús nos recuerda que la oración se trata de confiar en Dios para lo que necesitamos hoy, no de preocuparnos por lo que sucederá mañana. Este concepto nos lleva a pensar en los israelitas en el desierto. En Éxodo 16, Dios les proveía maná cada mañana, pero solo les daba lo suficiente para ese día. Si trataban de recoger más, se echaba a perder.
Esto no era solo una lección sobre el suministro físico, sino una lección sobre dependencia diaria de Dios. Él quería enseñarles a confiar en su provisión día a día. Cuando ores, concédele tu confianza al Señor diciendo, Señor, confío en que proveerás lo que necesito hoy. Ayúdame a soltar mis preocupaciones sobre el futuro y a confiar en tu fidelidad. Esta dependencia diaria de Dios nos recuerda que Él es nuestro proveedor y nos ayuda a profundizar nuestra relación con Él, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para experimentar su provisión. El error común: no perdonar. Liberar el corazón para la gracia de Dios. Uno de los errores más serios que podemos cometer al orar es no perdonar. Jesús nos enseña en Mateo 6:12 a orar: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En estos versículos, Mateo nos recuerda que el perdón no solo es algo que pedimos a Dios, sino algo que debemos ofrecer a los demás. Si no perdonamos, nuestra relación con Dios puede verse bloqueada. Este principio es aún más claro en Mateo 6, 14-15, donde Jesús nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no se trata de excusar las acciones de otros, sino de liberarnos de la amargura y permitir que la gracia de Dios fluya en nuestro corazón. Piensa en la parábola del siervo sin compasión en Mateo 18, 23-35. El siervo debía una gran deuda a su amo y fue perdonado, pero cuando otro le debía una pequeña cantidad, se negó a mostrar misericordia. El amo lo reprendió severamente por no hacer lo mismo que él había recibido. Este es un recordatorio claro de que, cuando Dios nos perdona, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Cuando ores, pídele a Dios, Señor, ayúdame a perdonar, libera mi corazón de la amargura y ayúdame a caminar en tu gracia. El perdón es un acto de obediencia y de sanidad. Al liberar a otros de sus ofensas, abrimos espacio para la paz en nuestro propio corazón y nos alineamos con la voluntad de Dios. El error común: enfrentar la vida solo. Buscar la ayuda de Dios en las batallas. A menudo olvidamos que no estamos destinados a enfrentar los desafíos de la vida por nuestra cuenta. Jesús nos recuerda en Mateo 6:13, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. En esta enseñanza, Jesús nos muestra que la oración no solo debe centrarse en nuestras peticiones y bendiciones, sino también en buscar la ayuda divina para superar las pruebas y tentaciones que enfrentamos. La tentación se presenta de muchas maneras. Puede ser la tentación de rendirnos, de actuar con ira o de apartarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Cuando enfrentamos la adversidad, no debemos depender solo de nuestras fuerzas. Jesús nos enseña que necesitamos su ayuda para superarla, como lo hizo José en Génesis 39, cuando enfrentó la tentación de la esposa de Potifar. José no intentó manejar la situación solo, sino que huyó, confiando en que Dios lo guiaría y protegería. Cuando ores, dile al Señor, Señor, no soy lo suficientemente fuerte por mi cuenta, ayúdame a mantenerme firme y guíame por el camino que has preparado para mí. La oración por protección y fortaleza en tiempos de prueba nos recuerda que Dios es nuestro escudo, y no nos pide que enfrentemos las batallas de la vida solos, sino que confiemos en su poder y guía. Enfrentar las tentaciones con la ayuda de Dios fortalece nuestra fe y nos permite caminar en la victoria que Él nos ha prometido. Así, cuando busques su ayuda, recuerda que no es solo una petición, sino un acto de dependencia total en su fidelidad. La oración íntima, conectando con Dios en la quietud. Una de las lecciones más profundas que Jesús nos da sobre la oración es la importancia de la intimidad con Dios. En Mateo 6:6 nos dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí, Jesús nos recuerda que la oración no debe ser una demostración pública para los demás, sino una conexión personal y genuina con nuestro Creador. En un mundo lleno de ruido y distracciones, a menudo olvidamos la importancia de la quietud y la privacidad en nuestra relación con Dios. Jesús nos invita a crear un espacio privado, un lugar donde podamos estar a solas con Él, sin la necesidad de ser vistos o de buscar aprobación. Esto es algo que podemos aprender de la vida de Daniel.
En Daniel 6:10, cuando orar era prohibido, Daniel no dejó de buscar a Dios. A pesar de los riesgos, se dirigió a su habitación, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró 3 veces al día. Él no lo hacía para ser visto, sino porque anhelaba ese tiempo personal con Dios. Al orar, encuentra un lugar donde puedas retirarte de las distracciones del mundo. Puede ser una habitación tranquila, un rincón en tu casa, o incluso un paseo por la naturaleza. Y cuando te encuentres allí, dile al Señor: Señor, estoy aquí, quiero pasar este tiempo contigo. Habla a mi corazón, guíame y transforma mi vida. La oración íntima y personal no solo nos acerca a Dios, sino que también nos da la fortaleza para enfrentar el día a día con confianza. Nos recuerda que la relación con Dios es lo más importante y que todo lo demás se alinea cuando comenzamos en su presencia. La sinceridad no se trata de palabras perfectas, sino de un corazón honesto. A menudo, cuando oramos, podemos sentir la presión de decir las palabras correctas, de utilizar una fórmula perfecta o de sonar elocuentes. Sin embargo, Jesús nos enseña en Mateo 6:7 que la oración no se trata de repeticiones vacías o de una verbosidad sin sentido, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús subraya que lo que importa ante Dios no es la perfección de nuestras palabras, sino la sinceridad de nuestro corazón. Dios no está buscando una actuación, ni palabras cuidadosamente elegidas. Él quiere una conversación auténtica. Piensa en Ana, la madre de Samuel, en 1 Samuel 1:13. Ella estaba tan angustiada por no poder tener hijos que sus labios se movían, pero no salía sonido. El sacerdote Eli pensó que estaba borracha, pero Dios vio su corazón y respondió a su oración. A veces, nuestras oraciones no necesitan ser elaboradas o sofisticadas. Lo más importante es ser sinceros con Dios y expresar lo que realmente sentimos. Cuando ores, no te preocupes por encontrar las palabras perfectas. Si no tienes palabras, no te preocupes. En lugar de eso, simplemente habla con Dios desde el corazón. Señor, no sé qué decir, pero te confío mis pensamientos y sentimientos. Ayúdame en mi lucha. La oración es una conversación real, no un discurso formal. Dios ve tu corazón y valora tu autenticidad más que cualquier frase pulida. La fe, creer que nuestras oraciones son escuchadas. Una de las dudas más comunes que surgen al orar es si nuestras palabras realmente son escuchadas. A menudo, nos preguntamos si estamos orando correctamente, si estamos siendo escuchados o si nuestras oraciones realmente tendrán impacto. Jesús nos anima en Mateo 21:22, diciendo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe es el cimiento sobre el cual se construye nuestra relación con Dios a través de la oración. Sin fe, nuestras palabras pueden sentirse vacías, como si flotaran en el aire. Pero cuando oramos con fe, sabemos que Dios escucha cada palabra, incluso cuando no podemos ver inmediatamente su respuesta. Piensa en la mujer con flujo de sangre de Mateo 9:20-22. Después de haber sufrido durante 12 años, ella creía firmemente que si solo tocaba el manto de Jesús, sería sanada. Su fe no fue solo esperanza, fue una convicción profunda de que Jesús podía y quería sanarla. Esa fe movió a Jesús a actuar, y le dijo: tu fe te ha hecho sana. Cuando ores, acércate a Dios con confianza. Si te sientes inseguro o temeroso, recuerda que Dios te está invitando a creer. Di: Señor, creo que me escuchas. Creo que estás obrando en mi vida, incluso si no veo los resultados ahora. Confío en ti. La fe es el puente que conecta nuestras oraciones con el poder de Dios, abriendo la puerta para que Él obre de maneras que quizás no esperábamos. La simplicidad en la oración. No necesitas palabras perfectas. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras oraciones deben ser largas, complejas o acompañadas de palabras perfectas para que Dios nos escuche. Pero Jesús nos enseña lo contrario. En Mateo 6:7, Él nos dice: y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración no se trata de cuántas palabras decimos o de qué tan elegantes son.
Lo que realmente importa es la sinceridad con la que nos acercamos a Dios. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en 1 Samuel 1, 10-13, con Ana, la madre de Samuel. Ella estaba tan angustiada y deseaba tanto un hijo que sus labios se movían, pero no emitía sonido. El sacerdote Elí pensó que estaba borracha, pero Dios vio su corazón. Y, a través de su oración silenciosa y sincera, Él respondió a su petición: cuando ores, no te preocupes por decir las palabras correctas. No tienes que seguir una fórmula o tener una oración elaborada. Dios ve tu corazón y lo que Él valora es tu autenticidad. Simplemente dile lo que sientes, como lo harías con un amigo cercano. Señor, estoy pasando por un momento difícil, y no sé qué decir, pero te abro mi corazón. La gratitud en la oración. Un cambio de perspectiva. Muchas veces, cuando oramos, nos enfocamos solo en lo que nos falta o en lo que necesitamos. Es fácil caer en la trampa de ver la oración como una lista de peticiones. Pero Jesús nos enseñó el poder de la gratitud en la oración. Aunque no se mencione de manera explícita en el Padre Nuestro, la gratitud está presente en todos sus principios. Pablo también lo refuerza en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Jesús mismo modeló la gratitud en su vida. En Mateo 14:19, antes de repartir los panes y los peces para alimentar a los 5,000, Jesús dio gracias a Dios. Él no esperó a que el milagro sucediera para agradecer, agradeció antes de ver la provisión. Este acto de fe en la gratitud nos enseña a reconocer y agradecer por lo que ya tenemos, incluso antes de ver el cambio o la respuesta. Cuando ores, toma un momento para agradecer a Dios por las bendiciones que ya tienes. Di: Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por todo lo que ya has hecho en mi vida. Gracias por tu provisión, por tu paz y por tu amor constante. La gratitud transforma tu perspectiva, porque te ayuda a enfocarte en la bondad de Dios en lugar de lo que te falta. Además, abre la puerta para que más bendiciones lleguen a tu vida. La paciencia en la oración. Confía en el tiempo de Dios. Uno de los aspectos más difíciles de la oración es la paciencia. A menudo pedimos a Dios algo y esperamos respuestas inmediatas, pero Jesús nos recuerda en Lucas 11, 9-10, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Este pasaje enfatiza que, aunque debemos pedir, buscar y llamar, hay un proceso en el que Dios nos prepara, a nosotros y a las circunstancias, para recibir lo que necesitamos. Las respuestas de Dios no siempre llegan de inmediato. A veces, Él está trabajando en nuestra vida y en nuestro entorno para asegurarse de que recibimos lo mejor, en el momento perfecto. En Juan 15:7, Jesús también nos dice: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Aquí, Él nos invita a confiar en que Dios nos responderá, pero en su tiempo, no en el nuestro. La paciencia en la oración es una expresión de nuestra fe, confiando en que, aunque no veamos los resultados inmediatamente, Dios está trabajando en nuestra vida. Recuerda la historia de Abraham y Sara, quienes esperaron muchos años para que Dios cumpliera la promesa de un hijo. A pesar de las dificultades, ellos aprendieron a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Cuando ores, recuerda que la espera no es en vano. Di: Señor, confío en que tu plan es perfecto. Ayúdame a esperar con paciencia, sabiendo que todo tiene un propósito y llegará en el momento adecuado. La sabiduría en la oración. Buscar la dirección de Dios. Uno de los aspectos más poderosos de la oración es la capacidad de acceder a la sabiduría divina. Jesús nos enseña que, cuando oramos, debemos buscar también sabiduría, especialmente en momentos de incertidumbre o cuando enfrentamos decisiones importantes. En Santiago 1:5 se nos recuerda: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios está dispuesto a darnos la dirección que necesitamos en todas las áreas de nuestras vidas. Recordemos el ejemplo de Salomón, quien, al convertirse en rey, pidió a Dios sabiduría para gobernar con justicia a su pueblo. Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor.
La sabiduría que viene de Dios no solo nos ayuda a tomar decisiones correctas, sino que nos alinea con su propósito. Cuando oras pidiendo sabiduría, estás reconociendo que, sin Él, no puedes hacer nada por ti mismo. Di, Señor, necesito tu sabiduría. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves y a tomar decisiones que honren tu voluntad. Cierra con confianza la oración como unión con Dios. Ahora que hemos repasado los principios clave para orar con poder, propósito y paz, recuerda que la oración no es solo un ritual, sino una forma de conectar con Dios, de alinear tu corazón con el de Él y de permitir que su voluntad se cumpla en tu vida. La oración transforma no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro interior. Nos lleva de la ansiedad a la paz, de la incertidumbre a la confianza, y nos acerca más al Creador. Jesús nos enseñó cómo orar, y cuando seguimos su ejemplo, invitamos a una relación más profunda, auténtica y transformadora con Dios. Imagina lo que podría suceder si integras estos principios en tu vida de oración, adorando a Dios, rindiendo tu voluntad, buscando provisión diaria, perdonando a otros, confiando en su tiempo y pidiendo sabiduría. Tu vida de oración podría convertirse en una fuente constante de fortaleza, esperanza y avance espiritual. Ahora, al concluir, te invito a hacer de la oración un estilo de vida, un diálogo constante con Dios. No se trata de decir las palabras correctas, sino de hablar desde el corazón, de ser sincero y confiado. Dios siempre está escuchando, siempre está presente y siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. Así que, antes de terminar este momento, te animo a orar conmigo, invitando a Dios a transformar tu vida a través de la oración.